Tenemos con nosotros hoy una estrofa más del Salmo 119 y en esta ocasión la que va desde el versículo 97 hasta el versículo 104. Hago la lectura y luego tal vez tenga que repetir algún párrafo de algún versículo a medida que comentamos el texto. Dice así: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Más sabio que mis enemigos me has hecho con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. He llegado a tener mayor discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Poseo más cordura que los viejos, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino retraigo mis pies para guardar tu palabra. No me aparto de tus juicios, porque tú me instruyes. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Por tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso odio todo camino de mentira». El Salmo establece el progreso en la vida cristiana. El creyente, enseñado por Dios, se siente con fuerzas renovadas. Esta estrofa progresa hacia la relación personal con la palabra y las consecuencias que trae en la vida de aquel que es verdaderamente creyente. Es una estrofa donde no hay peticiones, solo reflexión sabia. La Biblia, que es considerada como elemento de meditación en el ejercicio de la mente, de educación, expandiendo la visión y de iluminación, dando intensidad y propósito a la vida. Es el desarrollo de esta estrofa. El amor por la palabra tiene unos resultados. Se aprecian claramente en la lectura. Primero, lo que es. En segundo lugar, lo que hace. Y en tercer lugar, lo que produce en aquel que ama la Escritura. Entremos primeramente en lo que es la palabra para el que la lee. En primer lugar, el texto nos enseña que la Biblia es objeto de amor. «Cuánto amo yo tu ley», comienza el primer versículo que leímos al principio. El amor por la palabra en el texto no habla de conocimiento, habla de amor. Cuando vamos avanzando en la reflexión del versículo, la palabra era más que un objeto de estudio, era la razón de su vida. Todavía más progresa el Salmo. La ama porque tiene una experiencia personal con ella. No es desconocida para él. La ama porque esa experiencia le trajo consuelo. Lo puedes encontrar en el versículo 82 que hemos considerado en algún momento. La ama porque fue su orientación en la incertidumbre. La ama porque fue su gozo. Versículo 47. El escritor siente amor por la palabra y se dirige al lector en el Salmo diciéndole que la Biblia es la defensa de su vida y como enseña el Nuevo Testamento, la Biblia es defensa contra Satanás. Tomad el yelmo de la salvación, dice Pablo, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 17. La Biblia se ama en la misma medida en que el creyente ama al Señor. El amor lleva aparejada la obediencia. Jesús lo enseñó con toda claridad cuando dijo: «Si me amáis, guardad mis mandamientos». Es decir, guardas los mandamientos, obedeces en la medida en que amas.
Juan capítulo 14, versículo 15. Una persona que ama a otra está siempre deseosa de escuchar su voz. Así está la descripción en el Salmo, porque aquel que ama la palabra de Dios entiende lo que es la Biblia en la estrofa y califica la Biblia con esta forma: amo tu ley. Ahora bien, cuando tú te acercas a la Biblia como ley, te acercas a ella por su procedencia. Y dice la Escritura que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Carta segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 21. Por la inspiración, la Biblia tiene toda autoridad. Y Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Segunda a Timoteo, capítulo 3 y versículo 16. Pero también es ley por su acción. Voy a la carta a los Hebreos y leo estas palabras acerca de la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4 y versículo 12. Algo más todavía en relación con la Biblia como la ley de Dios. Es ley por la seguridad de su contenido. Leo en la palabra de Dios de esta manera: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías capítulo 55 y versículo 11. A veces oramos y pedimos al Señor que tu palabra no vuelva a ti vacía. Perdonadme, es una tremenda equivocación, porque está afirmando Dios que no va a volver a él vacía. Por tanto, la Biblia debe ser considerada como ley de Dios y debe ser obedecida por el creyente y debe ser conocida en la iglesia, en el hogar y en el individuo. Hay en todo esto una responsabilidad eclesial. La iglesia tiene la obligación de predicar la palabra. De otra forma, tiene la obligación de exigir que se le predique la palabra. Así instruía Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículos 1 y 2, donde Pablo enfáticamente dice a su colaborador: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Es la gran demanda y la respetuosa obediencia, porque la Biblia es tu ley. El mismo apóstol Pablo se pone como ejemplo de esto: no he rehusado o rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 27. Hermanos y amigos, es necesario predicar todo su contenido y no solo alguna parte, porque toda la Biblia es inspirada por Dios. Y esto entraña una notable o notoria, como lo prefieras, una notable responsabilidad. Primero, no añadas a lo que está escrito. Sobre todo, no añadas lo que son mandamientos de hombres, costumbres, formas, herencia anterior, sistema denominacional, etcétera, etcétera. No añadas a la Biblia nada, solo la Biblia. La segunda cuestión es opuesta a la anterior, pero es vital como ella. No quites de la Biblia nada. Esto lleva implícito dejar de enseñar algo que no nos interesa o aquello que no entendemos. Hay muchas personas, predicadores, que dicen: este texto es oscuro, no voy a predicarlo. Estás dejando de obedecer a Dios. La Biblia es objeto de meditación en el Salmo. Nota el final de ese versículo
97, todo el día es en ella mi meditación. Hay una progresión en el Salmo. Puedes analizarlo con la lectura de todo lo que antecede. Ama, reconoce, medita, guarda. Es el progreso en relación con la Biblia. Meditar tiene una raíz de la que sale otra palabra castellana que es rumiar. Rumiar se trata de tomar, el animal toma la hierba, la traga y luego en un momento de reposo la trae de nuevo a la boca para masticarla. En relación con la Biblia, se trata de considerar lo leído en la intimidad personal. Volver a releer lo que ya hemos leído anteriormente. La práctica del salmista es admirable. Dice, todo el día es en ella mi meditación. ¿Quiere decir esto que no pasaba un solo instante sin meditar en la Biblia? Lo que quiere decir es que no pasaba un solo día sin que practicase la meditación en ella. Eso es posible si cada día nos formulamos una pregunta. Señor, ¿qué tienes hoy para mí? Algunos meditan buscando sustentación bíblica para sus propios pensamientos. Quieren que la Biblia apoye lo que ellos dicen, de manera que ellos elaboran el esquema de lo que van a decir y luego buscan en la Biblia prestado algún texto para apoyar su discurso. La ocupación preferente para el creyente, lo que el apóstol Pablo recomendaba a Timoteo, es totalmente distinto. En tanto que voy, ocúpate en la lectura. Carta primera a Timoteo, capítulo 4 y versículo 13. ¿Notas la importancia de la Biblia en el Salmo? La mente que está llena de Biblia no tiene espacio para otros pensamientos. Y el Salmo apunta al segundo punto que dije al principio. ¿Qué es lo que hace? En primer lugar, la Biblia da sabiduría. Permíteme releer los versículos 98 al 100. Más sabio que mis enemigos me has hecho con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. He llegado a tener mayor discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Poseo más cordura que los viejos, porque he guardado tus mandamientos. La Biblia da sabiduría. Hay tres clases de personas mencionadas en estos versículos. Supongo que las habrás descubierto a medida que los leíamos. En primer lugar, están aquellos que son enemigos, en el primer versículo. Y a estos enemigos no le teme, no le inquietan, porque él tiene la Biblia como respuesta garantizadora. En segundo lugar están los enseñadores. Y en tercer lugar están los ancianos, los que son más viejos. La sabiduría en relación con los enemigos. Versículo 98. Más sabio que mis enemigos me has hecho con tus mandamientos. Son aquellos que estaban dispuestos a destruir al salmista y hacerlo caer. A lo largo del texto se aprecia muchas veces la intervención de ellos. Dice los otros salmos, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Versículo 85. Es fácil, muy fácil, caer en trampas tendidas que se desconocen. Por eso el Salmo habla muchas veces de lazo que atrapa a un animal porque no ve el peligro. La palabra conduce al creyente por el camino donde no hay caídas. Pues a sus ángeles, dice la Biblia, mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra.
Estas palabras dichas a Cristo, tomadas del Salmo 91, versículos 11 y 12, no son solamente para el momento de la tentación de Jesús, sino para cada uno de nosotros. La palabra conduce por el camino de la rectitud, como también lo entendía Job. Y él decía, he aquí, que en el temor del Señor está la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Job capítulo 28 y versículo 28. Este es el camino del buen sentido y de la sabiduría. Lo dijo antes en el versículo 66. Es el camino de la perfección. Míralo en el versículo 69. Es todo un progreso de Salmo. Y hay una pregunta que tenemos que hacernos necesariamente. ¿No queremos ser presa de nuestros enemigos? Busquemos la sabiduría en la Biblia. Y el salmista añade algo más. Es algo imprescindible esto para todos los tiempos. Y yo digo también para el tiempo actual. El secreto es tener la Biblia siempre a mano. Dice el versículo, porque siempre están conmigo. ¿Qué? Tus mandamientos. Tu ley. De manera que la Biblia está presente en la vida de este hombre, en la mente del hombre, en el corazón del hombre. Y la sabiduría funciona en la Biblia en relación con los maestros. Versículo 99. He llegado a tener mayor discernimiento que todos mis maestros. Ahora, hermanos y amigos, vivimos en un mundo de información. No hace falta más que encender nuestros ordenadores, como dicen en Hispanoamérica, nuestras computadoras, poner el programa de Internet. E inmediatamente aparece una enorme cantidad de información sobre el tema que tú le preguntes. Tenemos también libros técnicos. Se compran diccionarios griegos y libros de hermenéutica e incluso, muy poco, algún tratado de homilética y poquitos comentarios. Todo esto es bueno. Pero la Biblia no es un libro de información. Es un libro de formación. No leo la Biblia para saber más de la Biblia. Leo la Biblia para vivir más conforme a la Biblia. El salmista no rechaza a los maestros. Nota lo que dice, pero yo soy más sabio que ellos, porque tus mandamientos son la razón de mi vida. En el día de hoy, el maestro es un don que el Espíritu Santo da a la Iglesia. El enseñador comunica conocimientos y explica la palabra. Esta es la verdadera enseñanza, no otra y de otra manera. Hay maestros en la Iglesia, pero el maestro puede ser, de hecho es. El maestro es falible. Solo la Biblia es infalible. Por eso, la necesidad de seguir la Biblia, aunque sea una explicación correcta de un maestro. El cristiano debe ajustar su vida a la palabra siguiendo la enseñanza del Espíritu. La palabra, además, hace sabio para salvación, y esta es la gran sabiduría suprema. Así lo enseña el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo y dice, esa escritura te puede hacer sabio para salvación. Primera Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Digo el versículo entero, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y soporte de la verdad. El secreto está en reflexionar sobre la enseñanza. Dice el texto, porque tus testimonios son mi meditación. También la Biblia da sabiduría en relación con los mayores, el versículo 100. Generalmente los mayores saben más que nosotros por una razón, porque tienen más años y más experiencia de vida. Los mayores
son también sabios por su experiencia. Han pasado muchos años, conocen los golpes que han sufrido y han descubierto cuál es el camino que no deben atravesar. Los mayores los consideramos siempre más sabios que los jóvenes, lamentablemente. A los que son mayores en la vida le damos más garantía que a un joven. No siempre es así. Hay otra progresión en el Salmo. Nótala inmediatamente para avanzar en su contenido. Los enemigos son sabios en sutilezas. Están buscando hacerte caer. Los maestros son sabios en conocimientos, pero también pueden equivocarse. Los mayores, los viejos, son sabios en experiencia. Por tanto, hay distintos niveles de conocimiento y de sabiduría ahí en el contexto del Salmo. Pero frente a todo esto está el poder transformador y conductor de la Biblia. Este párrafo es algo admirable. La Biblia nos conduce en victoria a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque responde a todas las preguntas existenciales. La Biblia es el gran libro de respuesta a la vida actual, a la vida de hoy. Es respuesta para la vida de la familia. ¿Cómo tiene que ser la relación que cada uno tiene que seguir con los miembros de su casa y de su familia? La Biblia da respuestas a cómo tiene que ser la iglesia, cómo tiene que ser conducida la iglesia, cómo tiene que ser la conducta y el comportamiento en la congregación. Todavía más, la Biblia enseña cómo debe ser el modo de vida del creyente individualmente, como persona, como individuo, como ser introducido dentro de la colectividad, pero personalmente diferente. ¿Cuál es el secreto para esa vida? Porque he guardado tus mandamientos. Y entramos en el último punto. ¿Qué es lo que produce la Biblia? Va desde ese versículo 101 en adelante. Primero, produce una provisión para una vida agradable a Dios. Leo el versículo 101 de nuevo. De todo mal camino retraigo mis pies para guardar tu palabra. De otra manera, el que ama la Biblia se ve afectado en su comportamiento. Tú notas que dice que retrae los pies del mal. ¿Por qué? Porque está guardando la palabra. Nota el énfasis del versículo. Se retira de todo mal camino para guardar la palabra. No te equivoques. No dice el versículo que se retira o que guarda la palabra para retirarse del mal camino, sino al revés. Yo me retiro del mal camino porque estoy guardando la palabra. ¿Notas el impacto del versículo? La Biblia, por tanto, es fuente de información sobre el modo de vida. No podemos escaparnos de ella. La Biblia es el elemento que nos dice cómo tenemos que vivir y de qué manera tenemos que comportarnos. El creyente que la ama se aparta de todo cuanto la contradice. Y sigue avanzando todavía el contenido de ese versículo. Hay algunos ejemplos prácticos que nos vendrían bien considerarlos para entender con claridad el versículo y el entorno textual de esas palabras. Se aparta del camino de perversidad del mundo, como Pablo enseña. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tienes esto en Efesios capítulo 5, versículos 3 al 5. Quien ama la Biblia se aparta también de una forma de hablar incorrecta. Y el apóstol Pablo dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Santiago capítulo 4 y versículo 11. El texto avanza. Quien ama la Biblia se aparta del camino de relaciones familiares incorrectas. Quien ama la Biblia se mantiene en una línea de santidad frente al mundo. ¿Quieres tener el agrado de Dios? Vive conforme a su palabra. Ahora hay algo muy interesante ahí en la parte final del Salmo. No me aparto de tus juicios, porque me instruyes. Se trata de una vida de fidelidad. El creyente es fiel al Señor porque ama la palabra y encuentra instrucción en ella. La vida de fidelidad al Señor se toma de acuerdo con la Escritura, no fuera de ella, y debo apurar un poco tomando esos dos últimos versículos. ¿Sabes por qué ama la Biblia? Porque no solamente sabe de dónde viene, sino que le es dulce al paladar. De esta manera le es agradable. Más que la miel a la boca. Si hay algo dulce es la miel. Y muchas personas que les gusta el dulce se sienten muy satisfechos cuando pueden paladear un poco de miel. Pero los mandamientos de Dios, versículo 104, le han dado inteligencia. Ahora, si soy inteligente, si Dios me conduce por una senda de victoria, si no hay problemas en la vida que se sujeta a la palabra, termina el salmista como debemos terminar nosotros. Por eso, odio todo camino de mentira. La pregunta final, para mí el primero, para vosotros también. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Que Él nos permita amarla y seguir las pisadas conforme a lo que establece Dios en su palabra para nosotros.